Sábado. Sábado caluroso. Caluroso. Soleado. Soleado. Bueno. Hoy nos visita el querido Eduardo Nakayama. ¿Quién es Eduardo Nakayama? Vos aquí... Muchas cosas yo tengo en común con Eduardo, por eso le tengo una aprecio un poco especial. Abogado como yo. Es alumno del Colegio Cristo Rey como yo. ¿Promoción? 97. 97. Tengo 4 años todavía para ser como Eduardo. Me dio 4 años para poder llegar a ser senador también. Hace un doctorado ahora y estaba en el sector privado. Y flamante senador electo de la República por el Partido Liberal. Muchas felicidades, Eduardo, y muchas gracias por estar acá. Muchas felicidades. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a ustedes, Dani, por la invitación a estar en el programa compartiendo. Y estoy aquí como para responder la batería de cosas que vengan. Eduardo estuvo con nosotros hace casi 2 años. El programa tiene 3 años. Sí. Era candidato a intendente. Hay 2 cosas que cambiaron a partir de ahí. Candidato a intendente, ahora senador electo. Y el peso. 30 kilos menos tiene. Impresionante, Eduardo. Es impresionante. O sea, no tenés que decir que hiciste realmente, pues. Sí, claro. Para que Sebastián más que nada, ¿verdad? Pasó el dato. Por suerte ustedes son flaquitos, pero yo estaba ya con un sobrepeso complicado. El año pasado, estando en los Estados Unidos en un viaje, realmente me asusté porque me dio un dolor en el pecho y bueno, a partir de ahí como que tomé conciencia de que tenía que empezar algún régimen para bajar de peso. Entonces averigüé sobre este nuevo método que le dio el premio Nobel de Medicina a un médico japonés, que es sobre la autofagia y el ayuno intermitente. Ajá. Anda, vio eso. Pues, a toda la hora vos buscas bajar de peso y después te sale en Instagram todos los programas de ayuno intermitente. Sí, yo 0 pastillas, 0 operaciones, 0 nada. Solamente ayuno intermitente. Yo hago el ayuno 6-18. Eso quiere decir que como durante 6 horas y durante 18 horas ayuno. Durante mi ayuno solo puedo tomar café negro, sin azúcar, con edulcorante si quiero. Puedo tomar agua, puedo tomar mate, puedo tomar tereré, té verde preferentemente, que incluso acelera el metabolismo y acelera... ¿Edu, eso es un estilo de vida? ¿O bajaste o ya paraste o seguís? No, es un estilo de vida. Yo estoy ya hace 1 año haciendo ayuno y realmente me ayudó bastante porque yo tenía todos mis valores fuera de rango, o muchos de mis valores fuera de rango: colesterol, triglicéridos, tenía prediabetes, tenía sobrepeso, tenía talla XL, ¿verdad? Ahora bajé a M de vuelta después de más de 20 años, bajé a M de vuelta. ¿Vas a seguir bajando o no? No. O sea, si puedo bajar, bajaré seguramente 3, 4 kilos más, pero más de eso no. ¿Y a qué hora comes? Perdón que... Mira, es una decisión complicada esa. Yo suelo almorzar tranquilo. ¿Lo que querés? Lo que quiero y la cantidad que quiero. Eso es importante también decir. Y una vez que rompo el ayuno, tengo 6 horas para comer todo lo que quiero. Ajá. Entonces, si yo almuerzo al mediodía, tengo hasta las 6 de la tarde para Merendar, cenar. para merencenar. Exacto, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde cierro. Si tengo, por ejemplo, un acontecimiento social, un asado, claro, una cena, entonces almuerzo más tarde. Almuerzo a las 3, 4 de la tarde. Si almuerzo a las 4, tengo hasta las 10 de la noche. Y después ya es fácil incluso hacer ayunos más prolongados, como el de ayer a hoy, que estoy haciendo un ayuno de 24. Entonces, es mucho más fácil. No, déjame gordo. Sí. No, pero te juro, pero ya no es un sacrificio. ¿Al comienzo era o no? Yo siempre digo que los 3 primeros días son difíciles. En las 3 primeras semanas uno empieza a notar los cambios, sobre todo en el cuello, en la papada. En el ánimo también. En el ánimo también. Y en los 3 primeros meses uno cambia totalmente. Ajá. Cuando uno llega a los 3 meses ya es fácil. Y ayer vos sabés que me encontré justamente
en una estación Bahía, ¿verdad? Amo. Entré a comprar ahí una agua tónica y demás, una gaseosa que tenía que Un llevar. sándwich baiano. Ah, no sé si era tu hora de comer. Era mi hora de Ah, comer, un ¿verdad? baiano Pero también. estaba llevando bebidas, ¿verdad? Tónica y gaseosa. Y me encontré con una familia, ¿verdad? Y me dice esta familia, Eduardo, vos sabes que mi hija bajó muchísimo de peso con el tema del ayuno porque vio tu vivo. Yo hice un vivo que Sí, está en hiciste mis un redes live, sociales, cierto. les cuento porque le interesa. Está en mi Instagram. No en es mi dieta Facebook. keto. No es No, keto. no, no, Es no, otra no, cosa el keto. no, Es dejar de comer por 18 horas. Exacto, ¿verdad? Pero yo puedo comer Literalmente, ¿eh? Dani, pero yo puedo comer harina sin problema, media luna, empanada. Y rendís igual en todos los aspectos. En todos los aspectos. Mejoró mi rendimiento. ¿Eh? ¿Te costó los primeros días, Edu? Porque Sí, como te Esos digo. 3 primeros días. 3 primeros días lo que así me bargel, ¿verdad? Porque buscás, qué sé yo. Pero yo les recomiendo concientizarse y sobre todo ponerse como meta la satisfacción de lo que uno va a comer al terminar o al romper el ayuno. ¿Por qué? Porque una de las principales dificultades de otro tipo de regímenes o de dietas es que uno, después de un largo periodo sin comer, te toca así un pollito con, no sé, atuncito con ensalada verde y... Traeme un asado. No, claro. Llega a la noche, tenés un a la gran Sí. pistola y decís, che, tráeme acá todo Un lo que hay. lomito, lo que hay. Come todo, helado, lomito y chao, ¿verdad? En cambio acá, vos podés esperar y tu premio, ¿verdad? Que es hasta, te voy a decir, una recompensa que vos sabés que vas a recibir. un lindo banquete. Un lindo banquete y comes lo que quieras. Si te querés ir a una churrasquería o a donde se te antoje o a hamburguesa, lo que vos querés y en la cantidad que querés. Eso está atado, Edu, te pregunto, por nuestra formación católica jesuita nomás. ¿Metés también una oración, una comunicación con Dios del ayuno o no? Mira, yo... Porque siempre estuvo atado eso también. Yo de que escucho- yo las veces que hice ayuno fue justamente para meter una oración. Vos sabés, Dani, te cuento que nosotros provenimos de una familia católica, no solamente de parte de mi madre, que es lógicamente paraguaya occidental, sino de parte de mi padre. Los Nakayama son de Nagasaki, que es la única ciudad católica del Japón. No. Entonces, mi padre, ya fallecido, y sus 7 hermanos, todos tenían nombres de santos católicos. Mi papá era Mateo y sus hermanos Tomás, José, Pedro, Mariana, Margarita, Catalina. ¿Verdad? Todos nombres de santos católicos, ¿verdad? Y mis abuelos eran María Matsu, mi abuela, mi Bachan, y mi Jichan era Pablo Fukuichi, ¿verdad? Entonces tenemos esa tradición y de parte de mi madre, lógicamente la tradición católica de mi abuela Máxima, ¿verdad? Que me crió prácticamente. Yo soy abuela Membui, con mi mamá, mi mamá y mi abuela que me criaron, porque soy huérfano de padre. Y mi señora también es muy practicante, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros escuchamos diariamente la palabra de Dios, nos envían los audios, ¿verdad? Con el Evangelio del día. Pero no tengo así, o sea, generalmente a la mañana escuchamos bien temprano a las 7. Te hablan con un ayuno también de las 6 de la tarde. Sí, pero vos sabés que yo no, a esa hora ni tengo todavía hambre ni nada por el estilo, ¿verdad? Recién ponerle que a las 11, 12. Hoy, por ejemplo, bueno, todavía no tengo hambre seguramente para la tarde o a la noche, dependiendo si hay algún programa para este sábado, hoy. Entonces, quizá me reserve para cenar directamente. Y bueno, a mí me gustaría ir a la parte política. Primer bloque fue ayuno, Sí, prácticamente. No, La en parte serio, es interesante. impresionante el cambio. O sea, uno que lo vio, decís, es otra persona. En serio es impresionante el cambio. No, es mucha fuerza de voluntad también, ¿o no? Sí, yo creo que todo es fuerza de voluntad, todo es disciplina. ¿Y durante la campaña estás haciendo ayuno? Sí, durante la campaña. Durante la Te campaña. tocó caminar mucho también, Edu. Muchísimo, muchísimo. Pero lo bueno de esto es que cuando me tocaba mi ventana de comer lo que quería, podía comer empanada, tortilla, marinera. El paraguayo me iba a formidable te recibía luego comer seguramente. tallarín en donde sea, sin problema. Edu, antes de pasar a la parte política, dice Pablo, más que nada como persona para conocerte. Salí segundo en la Intendencia de Asunción, ¿verdad?
Obviamente una tristeza de todo lo que te apoyamos, una tristeza también personal, seguro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te duró esa tristeza para decir después? Pues podía pasar dos caminos. Uno, pero lo privado, no me meto en este barro que realmente no da gusto porque se tocan demasiados temas también hasta personales. O, ¿sabes que este es mi camino y si me salió mal ahora, debería salirme bien ahora? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué dijo la familia? ¿Qué fue el motor para seguir un poco en política? Bueno, definitivamente, Dani, es muy duro. Paolo se va a acordar, tuvimos esa tarde allí en el PC y yo pedí expresamente que mi esposa y mis hijos no estén durante la conferencia de prensa, ¿verdad? Porque probablemente eso podría hacer que yo me quiebre y bueno, por más que no soy del machote ese, el hombre no llora, que al contrario, ¿verdad? Llorar es humano, derramar lágrimas, demostrar sentimientos nos hace mucho más humanos. Pero bueno, ese día quería de alguna manera agradecer a la gente que confió en mí y demás, y sobre todo darle la tranquilidad de que yo soy un demócrata y que también sé decir felicidades al que ha ganado y reconocer una derrota, ¿verdad? Creo que eso es muy importante dentro del juego político y democrático. Me duró ponerle que una semana, así, una tristeza realmente medio profunda, ¿verdad? Pero ya de análisis también, reflexivo, ¿verdad? Porque rápidamente empezamos a tener los resultados postelectorales donde vimos que es exactamente lo que pasó, obtuvimos la trazabilidad y eso es muy importante en política y en elecciones, tener un equipo que te pueda desgranar los datos y en base a eso hacer un estudio científico. Hicieron un análisis. Hicimos un análisis frío. Nos pusieron en la pizarra, nos pusieron en la pantalla los números colegio por colegio. Supimos perfectamente dónde tuvimos fuga de votos, dónde faltó control, dónde nos cargaron votos, dónde se vendieron algunos dirigentes o jugaron para el adversario. Entonces, a partir de allí también eso significa un aprendizaje, ¿verdad? Hay un famoso ñenga guaraní que dicen de costillas de escuela. Dice, o sea, uno aprende a costa suya, o sea, de acuerdo a lo que uno padece. Y eso dije, bueno, tengo que capitalizarlo para la próxima batalla que se viene. ¿Y cuál era? Ahí estaba la disyuntiva que hablábamos fuera de cámara, si íbamos para la diputación por Asunción o para la senaduría. Y de acuerdo a esos números... Y ahí, para la gente nomás, le dije algo un poco antes de que empecemos, que lo más normal era, saliendo segundo en Asunción con más de 100.000, ¿cuántos? 108.450. Casi 9.000 votos, lo más normal habría sido candidatarte a diputado por capital. Pues al fin y al cabo ya era un rostro conocido. Al hacer campaña le iba a ser mucho más fácil porque es una persona conocida, pues en política lo primero que tiene que hacer, te tiene que conocer, o si no se vuelve mucho más difícil. Pero desde el por qué terminó tomando el camino de ser senador, ahí explícame también. Y segundo, cuando te ibas a hacer campaña por el interior, ¿te ayudó? Tenía la cara grabada de Eduardo Nakayama en Asunción, para entender un poco si realmente llega lo de Asunción hasta el final del país, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, y voy a empezar por la segunda pregunta, sí, Dani, porque eso fue lo que me hizo tomar la decisión de candidatarme al Senado y no a la Diputación. Definitivamente Asunción es una caja de resonancia a nivel nacional. Claro. O sea que ninguna otra candidatura a nivel nacional tiene mayor repercusión después de la presidencial que la de intendente de Asunción, que yo creo que es el segundo cargo ejecutivo más importante de la República, ¿verdad? Entonces, después de aquella campaña y cuando yo iba a las distintas ciudades del interior, me encontraba con una cantidad de gente que se me acercaba, algunos me pedían, pues hoy pues ya no es autógrafo ni nada, sino selfie, ¿verdad? La gente quiere selfie, entonces nos sacábamos selfie, la gente me preguntaba, me hablaba, y yo noté que ahí había un gran potencial como para poder crecer y hacer una proyección también ya a nivel nacional, mirando a futuro, ¿verdad? Entonces decidí allí que tenía que lanzarme a la senaduría, empecé a recorrer más. ¿Era un riesgo o no? De acuerdo a nuestros cálculos, no, Dani. Era más
previsible. Era más previsible y era Ok. más fácil porque resulta que para los que estamos y militamos en partidos tradicionales, como el Partido Liberal en mi caso, o para los colorados, la interna es un escollo que si no superás, te quedaste por el camino, ¿verdad? Y vos podés ser hiper conocido, pero si es que no pasaste esa barrera, te quedaste allí. Entonces, yo pensé que podía colectar mayor cantidad de votos a nivel nacional, sobre todo porque hay un electorado grande en Central, que es el principal colegio electoral, donde estaba al lado de Asunción y que obviamente estaban muy enterados de mi candidatura. Yo veía y percibía eso al recorrer las distintas ciudades y fue de hecho donde coseché mayor cantidad de votos ahora. En ¿verdad? Central. En Central. ¿El partido en ningún momento te tiró en cara que perdiste? O sea, y te dejó como decir, No, Entra. no, al contrario. Si no le ayudó. El partido no me ayudó absolutamente en ¿Qué nada. le va a ¿verdad? echar en cara? El partido, como todos sabemos, el Partido Liberal está atravesando Una un momento crisis. difícil desde el punto de vista financiero. Ya estaba con problemas en ese entonces. Nos llegaron a entregar unos bonos que iban a ser efectivizados 2 años después. O sea que vos no podías hacer un cambio a la par siquiera. Un ¿verdad? CDA. Claro. Ponerle. No, pero Sí, no, ponerle. era algo Bueno, que no, peor. ¿verdad? Y que, si mal no recuerdo, era algo así como 200 o 300 millones, que ustedes saben que para Asunción es nada. Ah. Y eso entregamos a los concejales directamente para control electoral, punto. Edu, No tuve yo apoyo para siquiera un pasacalle o algo. es una frase tuya, cumplir la tarea de estudiar de una frase tuya que se me quedó grabada. El ganador nunca es de todo ganador, ni el perdedor es del todo perdedor. Yo creo que en el 2021, incluyo la campaña que hicimos juntos, ¿verdad? No fue una campaña que nos sentimos todo el perdedor. Yo sabía que había una gran esperanza. Me llama la atención en la interna del Partido Liberal, obtuviste 8.000 votos, ¿verdad? Y 20.000 votos en la lista de tu lista. Y en las generales, impresionante los colorados, los no colorados, los liberales que te votaron. Eso es algo muy gratificante de gente de otros partidos independientes que te hayan votado. ¿Cómo lograste eso? Bueno, yo siempre traté de hacer una campaña también por fuera del partido, ¿verdad? De hecho, yo soy un demócrata convencido de que el rol de los partidos políticos es muy importante como plataforma para llegar con las propuestas que cada uno tiene. Sobre todo en mi caso reivindicando las ideas liberales, ¿verdad? Mucho más en esta lista nominal también. O sea, si no tenés algo atrás, se vuelve mucho más difícil. Claro, también. ¿verdad? Y lo que mucha gente me decía, porque hay liberales afiliados al Partido Liberal, pero también hay liberales afiliados al Partido Colorado y liberales que no tienen afiliación política. Me refiero a liberales de pensamiento, ¿verdad? Entonces allí fue mucho más fácil ponerme en contacto con distintas personas, incluso el Partido Colorado, que me decían, Eduardo, por fin un liberal, me decían, ¿verdad? Es como que estaban acostumbrados, yo creo, no hago de ninguna manera una valoración moral negativa, sino simplemente una cuestión ideológica de que tanto Domingo Laíno, ¿verdad?, que hoy día está bien tirado a la izquierda, como el caso de Efraín Alegre, que se llegó a proclamar como progresista, como ¿verdad? sí. Entonces, muchos liberales no se identificaban con esa Efraín. corriente, ¿verdad? Sí. Ni con Laíno ni con Efraín, ¿verdad? Que son los candidatos que tuvieron cada uno 3 posibilidades de candidatarse, cada uno a la presidencia de la República, ¿verdad? Y creo que eso es lo que despertó quizá el interés de otras personas por fuera del Partido Liberal a poder acompañar mi candidatura. Gente. Pero a ver un poco, ya que está hablando de corrientes liberales, si no fueron Domingo Laíno ni Efraín, para poner un ejemplo, ¿quién vendría a ser un poco parecido a lo que es hoy Eduardo Nakayama? Bueno, yo realmente... Más que nada para enseñar un poco en el ejemplo, ¿verdad? Porque si no, Pero fíjate que yo últimamente en el Partido Liberal no escuchaba mucho ya ideas liberales, ¿verdad? Se desdibujó bastante la identidad del partido. Por eso cuando nosotros creamos
Pues históricamente existió o no. Claro, A eso voy. claro, Claro que sí. Eligio Ayala, Eusebio Ayala, que son los dos principales referentes porque son los más grandes estadistas que ha dado el Paraguay en el siglo XX y los dos de los únicos 3 presidentes civiles que están en el Panteón Nacional de los Héroes. El primero es don Carlos Antonio López, que no tuvo afiliación política porque No existía el falleció 25 años antes de la creación de ¿De los los partidos partidos? políticos. Y los otros 2 son, en este orden de ingreso al Panteón, Eusebio Ayala y Eligio Ayala, ¿verdad? Y ellos llegaron a crear una bonanza económica muy importante durante su periodo. Eligio Ayala, que fue el gran artífice de la, digamos, reestructuración financiera y la preparación económica y bélica para el conflicto del Chaco. Y posteriormente Eusebio Ayala, el gran conductor, bajo cuyo mandato, increíblemente, creció incluso la producción. Imagínense ustedes, en plena guerra del Chaco, la producción agrícola, gracias a las cooperativas agrarias y a otras juntas que se crearon para el efecto, llegaron a producir más de lo que se produjo antes de la guerra. Edu, y te pregunto de mi ignorancia, ¿eso era una cuestión de gestión o una cuestión de época nomás? Porque viste que siempre hay que atar a la época de las cosas que pasaron. Y las dos cosas, ¿no? Yo creo que siempre hay un poco de todo, ¿verdad? Yo creo, coincido aquí que hay O sea, un poco de todo. En la época, siempre. la gestión que le corresponde a la época. Pero indudablemente, mucho de la aplicación de las ideas liberales, y eso que a ellos les tocó vivir un momento difícil para el liberalismo, porque era el ocaso del liberalismo y de la democracia liberal. Era el auge del totalitarismo, del comunismo que había empezado en el 17 con la revolución bolchevique en la Unión Soviética, en la que después se convirtió como Unión Soviética. En la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después, sí, durante la Primera Guerra Mundial, recuerden que Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial en razón de su revolución y posteriormente tienen una diáspora. De hecho, parte de esos intelectuales, ingenieros y demás, Eligio Ayala, de una manera muy sagaz, los atrae al Paraguay, ¿verdad? Como al general Belayev y a muchos otros que conformaron el núcleo de lo que sería posteriormente la Facultad de Ingeniería. O sea, ellos fueron los creadores de la Facultad de Ingeniería. También traen muchos militares rusos blancos, le llaman rusos blancos porque eran distintos a los del Ejército Rojo, que eran los bolcheviques, y los blancos eran los zaristas. Y Eligio Ayala vio esa beta, vio esa posibilidad y los trajo, ¿verdad? Entonces, no hay nada más liberal que esa aplicación de ideas, lo mismo que los menonitas que vinieron en la época de Eligio Ayala también por gestión de Eusebio Ayala y de Manuel Gondra cuando fue la segunda presidencia de Gondra en el 20, ¿verdad? Que crean la ley de los menonitas y posteriormente finalizada la revolución del 22 llegan ellos y se le coloca como contramuro civil con la población civil, que hasta hoy día es la población civil más estable y floreciente que tenemos en el Chaco, ¿verdad? La de los menonitas. Entonces, imagínense ustedes cómo las políticas públicas, en este caso liberales, pueden perdurar en el tiempo. La mayor cuenca lechera de la región está allí, solamente superada en la zona por la que tiene la Argentina en la frontera entre Santa Fe y Córdoba, ¿verdad? Y en el caso del Brasil en el sur, que también tiene una cuenca lechera importante, pero en toda la región creo que a más de 700 kilómetros a la redonda no hay otra igual que la del Chaco. Edu es historiador también, ¿eh? Historiador, Podría se nomás, vamos a pedir más café, pero le quiero hacer una pregunta más con respecto a la historia, porque es tan rica, nomás, pues la historia se termina repitiendo casi siempre, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí, definitivamente. La corrupción, ¿por qué lo tenemos tan dentro nuestro? O sea, estamos hablando fuera de cámara también un poco de que se está encontrando en el Senado, esto que lo otro. Nosotros lo vemos por televisión también. Pero ya se volvió casi algo cotidiano lo que está pasando. O sea, no tenemos más vergüenza. Y yo entender un poco si es algo cultural o ya son las personas o ya es realmente algo que tenemos condenado a esto. Pues, ¿puedes pedir un café más, Edu, por favor? Sí, perfecto. Vamos a pedir más café.
Bueno, Edu, te dejamos esa duda con respecto a la corrupción, con respecto a que te estás bautizando en el nuevo Senado. Ya te bautizaste luego con el pedido de desafuero de Erico Galeano en contra. Salió Yolanda Paredes a decir, escucha, en 6 horas le cocinaban a Payo, pero a un tipo que tiene tantas imputaciones encima no se consiguieron los votos. Esas son las cosas que podemos dejar de decir, bueno, es así nomás siempre, nos vamos a la historia de antes, y esa historia de antes, este presente y este futuro, pero siempre va a tener que ser así. No tiene que ser así y no siempre fue así. De hecho, yo no creo que esta cuestión sea cultural y ni nada por el estilo. Los paraguayos que estuvieron al frente de la conducción de la Guerra del Chaco, ya que estábamos hablando de ese periodo, no se les conoció un solo proceso de corrupción. Jamás se escuchó de que se hayan quedado con un vuelto de la compra de armamento. Al contrario, en el caso de Bozano, del capitán, cuando la fábrica Odero Terni en Génova le quiso entregar un sobre con un dinero por haber confiado en la fábrica Odero Terni, consultó con el gobierno e inmediatamente se ¿Devolvió? Equipá mejor. No, se equipó mejor el Le buque. dijo el presidente. Entonces, y ellos no eran extraterrestres, eran paraguayos igual que los que estamos hoy. Pero yo creo que tenemos que cambiar un poco el sistema. Pero, perdón, algo que se dijo muchas veces acá fue que justamente la degradación del tipo de gente que está hoy en el Senado. O sea, Sí, pero, hay como una cuestión de época o una cuestión pero fíjate cultural. que el tema... Sí, pues esa degradación, y discúlpame Edu, no termina siendo un espejo de la sociedad nomás ya. Sí, también. O sea, es un espejo de la sociedad, pero también pasa por el sistema. Pero, perdón, la sociedad mira a sus líderes. O sea, el ejemplo en teoría que uno sigue es el líder. El líder no roba porque la sociedad roba. Es al revés. La sociedad roba porque ve que el de arriba roba y dice se puede. No sé si es un espejo de las bases o Bueno, del pueblo. Depende, ¿verdad? Porque también está la famosa frase que dice que el gobernante es el reflejo de su pueblo, ¿verdad? Exacto. O sea que, Y cada pueblo tiene el o sea gobierno que se merece. y de, qué sé yo, de un pueblo que tiene déficit de alimenticio o de educación, no te puede salir alguien que, ¿verdad? O muchas personas que tengan una, digamos, sobrecapacidades intelectuales ni otra cosa, ¿verdad? O sea, al menos porcentualmente te va a salir algo similar a lo que tenías en la sociedad. Sí, a ver, lo que no tienen para mí son valores. O sea, que por ahí el pueblo sí los tiene porque diferencia Pero muy fíjate, bien lo que está bien de lo que está mal. ¿Por qué estaba hablando yo del sistema? Porque hoy el Paraguay está en los últimos lugares de educación en el mundo. Y está en los primeros lugares de corrupción. Sí. En aquel tiempo, te hablo del año 34, plena guerra del Chaco, el Paraguay llegó a estar tercero en América en alfabetización. Cuando eso era una guerra para sacarle a la gente de la oscuridad y tratar de alfabetizar. Estaba solamente detrás de Estados Unidos y de Chile. Y después aparecía Paraguay en el avance en la alfabetización. Y estamos hablando plena guerra del Chaco. ¿Verdad? Entonces, eso se ve reflejado también en que estábamos en los últimos lugares de corrupción. Por eso no se conocen casos, o al menos no recuerdo haber leído nunca un caso de corrupción durante aquel tiempo. Entonces, pienso que nosotros lo que hoy tenemos que hacer para adecuarnos un poco a los nuevos tiempos es aplicar mecanismos de control, de transparencia, de gestión y demás. Y sobre todo, recíproco control, que es lo que estamos perdiendo ahora y lo que yo he denunciado en la semana. Sobre el copamiento. Sobre el copamiento. ¿No es una cuestión de justicia o de escarmiento, por ponerle un título? ¿No?
Pero claro que sí, también. Pues yo creo que el que Pero- las hace es porque puede. Pero una de las patas es justamente la justicia. Pero ¿qué pasa si no existe justicia? Nosotros estamos en el lugar 138 de 141 países Iba a decir 139 yo, sí. por falta de independencia del sistema de justicia. Eso quiere decir que la justicia de los ayatolá en Irán o de los talibanes en Afganistán ¿Es mejor o peor? es mejor que Es la mejor. nuestra. Es más Qué independiente. bárbaro. Entonces, se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Y por qué ahora, en la sesión del jueves, criticamos tanto el copamiento de los organismos extrapoder, Sí. que son el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Porque esto es un círculo vicioso. Lo primero que yo denuncié ya la semana pasada fue la injerencia abierta y aviesa del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo en la conformación de su mesa directiva. Totalmente. Eso es algo que no se puede permitir, ¿verdad? Y Que- Pedro Aliana salió a querer explicar de que tenías que leer la Constitución Nacional, Claro. que él tiene que ser... Nexo. Exactamente. Claro, ¿verdad? Y lo que le volví a responder es que cuando él sea cuando asuma su rol de vicepresidente y tenga que ser nexo institucionalmente con el Congreso, ningún problema. Será nexo con las autoridades electas. Pero en ninguna parte de la Constitución dice que él puede sentarse a negociar con los senadores, que son un cuerpo legislativo y un poder separado del Ejecutivo, a sumar votos para su candidato. Esa es una injerencia abierta, grosera y totalmente sinvergüenza, ¿verdad? En el sentido literal de la palabra de sinvergüenza, ¿verdad? Entonces, pasamos del Ejecutivo al Legislativo, esa injerencia, y ahora al Judicial a través de los organismos extrapoder. ¿Cuál fue el caso más sonado de corrupción, o al menos el de mayor monto que tenemos registros hasta hoy día en la historia de la República del Paraguay? González Dar. González Dar. Esta semana fue noticia, ustedes vieron, fue trending topic también. La cantidad de plata que le incautaron. 297 millones de dólares más 1 billón De guaraní. mil. No puedo era un expresar. era No una se- cosa imposible. no se puede, porque no Imposible, entra en la imposible. calculadora, ¿verdad? Así. No, juntaron la fortuna de Taylor Son Swift, 10 de números, Jennifer creo. López, de los Pero- Rolling Stones, Pero pues, es y no se posible. llegaba. Pero pará, el número, sí. el número yo le digo, este número es imposible. O sea, Y bueno, no, pero 264 ustedes se dan millones cuenta. de dólares. o sea, para redondear estamos hablando cerca de medio millón, no, perdón, Medio billón. medio billón de dólares. O sea, 500 millones de dólares. Una locura. Pero en la cabeza de quién entra Es un número. de que un clan pueda manejar este dinero, pero ni la realeza de no sé dónde maneja este dinero. Entonces, ¿en qué país vivimos? ¿Y cómo esto pasó sin que ninguna autoridad, ni en la CEPRELA, ni en la Fiscalía, ni el Poder Judicial se dé cuenta? Porque era su aliado, Eduardo. La Fiscalía del Poder Judicial por era parte de supuesto. su... Pero ahí hablo nomás el detalle criollo. Puede ser porque haya caído por el video que hizo Caley, que hizo viralizar González Dar. Pues supuestamente eso dicen que pasó. Que se enojó tanto Caley que se fue hasta la yugular de todos los González Dar. Y aparentemente, sí, eso es lo que dijeron. Fue increíble, ¿verdad? O sea, termina siendo otra pero vez fíjense ustedes. cómico. Pero fíjense ustedes la economía subterránea, ¿verdad? De lo que hablamos, ¿verdad? Y aquí el poder no se disputa para tener control solamente de lo que se ve, sino principalmente de lo que no se ve, Claro. ¿verdad? Que es el crimen organizado, el terrorismo. O sea, acá estamos hablando de cuestiones grosas, porque no lo digo yo, así como hace un rato utilicé cifras del índice de competitividad global, no son cifras de Nakayama ni inventos de Nakayama, tanto el Departamento de Estado
como posteriormente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, nos han proveído informaciones que son públicas y que nos hablan de quiénes son las personas significativamente corruptas y quiénes son las personas. Y sin embargo, una de ellas es presidente del mayor partido político de la República del Paraguay y probablemente presidente de facto de la República del Paraguay y del control absoluto de todo este sistema de poder. O sea, No, ¿de quién habla? No, esto es realmente grave lo que estamos viviendo en la República del Paraguay. No sé ni si llamarle república o seguir llamándole república. Edu, ¿cuál es el desafío de la oposición, justamente por todo lo que está diciendo? ¿Cuál es el desafío de la oposición en estos 5 años, por lo menos en el Senado? Porque diputados ya es prácticamente todos los colorados, ya van a hacer lo que ahí quieren, pero ¿La oposición es el partido o en este caso sos vos, como persona? ¿Cuál es la cuestión de que el partido está desfragmentado? no solamente el partido, qué sé yo, con Katia, después... No, el partido no, porque a la hora de votar la mesa directiva hubo liberales que votaron por veto. Sí, así mismo, Nuevamente. bandidos hay en todos los partidos. así. No, está bien, pero había como una cuestión del partido que no... Hay un que te mandato del jugó en partido, contra, ¿no? o sea, Hay hubieron mandato. internas, entonces dice, ¿sabes qué? Yo... Quiero citar o referir una reflexión que hacía Emile Littré, que era discípulo de Augusto Comte. Él decía que para entender a la sociedad uno tenía que saber de biología. Para saber de biología uno tenía que saber de los procesos químicos. Para entender los procesos químicos uno debía saber física. Y para entender física, matemática. Imposible entender la sociedad. Te va de lo más complejo, que es la sociedad, ¿verdad? Sí. A lo más sencillo, que es el número. 2 más 2 es 4. La lógica matemática. ¿Por qué digo esto? Porque me quiero centrar. Se suele hablar de fauna política. Se habla de ecosistema político. Y se habla de supervivencia o sobrevivencia. Son términos de la biología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un ecosistema como ese? Hay estructuras que solamente sobreviven estando cerca del poder. Ya hemos tenido a lo largo de nuestra historia política gente que se ha acercado al gobierno y a ese sector generalmente se los conoce como colaboracionista. Porque no cumplen su rol de oposición y contrariamente a cumplir el rol de oposición, que no tiene que ser nada descabellado ni el famoso palo en la rueda que escuchamos 20.000 veces esta semana, sino que tiene que ser un rol de control nomás, el de oposición. Pero si vos te estás entregando, y abiertamente el discurso de algunos opositores fue: mi confianza va al presidente de la República, ejecutivo, le voto al candidato del presidente en el legislativo. ¿Y su rol qué va a hacer entonces? Él está delegando, él se está allanando, él está incumpliendo su rol de opositor y, contrario a censo, se convierte en un colaborador del gobierno. ¿Es tan malo eso? Pero por supuesto. No, en función de... Lo hemos charlado acá el tema este, cuando te dicen al Ejecutivo hay que votarle todo porque es un programa 5 años donde nosotros no podemos ser los culpables de que no desarrollen lo que ellos prometieron en campaña, por decirte algo. No. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces vos decís... Pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, podemos discutir cómo llegamos a que cumplan. Pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Eusebio Ayala decía, cuando analizaba el pedido de algunos sectores de que el Paraguay se vuelva un país fascista o un país socialista, decía, esperen un rato, nosotros estamos bajo el amparo de la Constitución del 70, que es de corte liberal, democrático. Sí. Si ustedes quieren cambiar y nos ponemos de acuerdo en que vamos a dejar la democracia de lado, vamos a hacer un país fascista o socialista, comunista, lo que ustedes quieran, hagamos la Constitución y vamos a cambiarle el nombre y hagámoslo. Pero nosotros estamos hoy regidos bajo una Constitución nacional, una división de poderes, y cada poder tiene que cumplir un rol. Sí. El rol del legislativo es el rol de contralor. Por eso
Por el legislativo pasa la ley más importante de la República, que es la ley del presupuesto. Y por el Parlamento también pasa el control de la ejecución presupuestaria. Sí. Y por eso, ante el Congreso, el presidente debe jurar. Y es ante el Congreso donde debe rendir cuentas año tras año en su discurso, con su discurso, que son otras cuestiones que están queriendo desnaturalizar, ¿verdad? Sí. Porque ahora, anteayer se votó, les cuento, que el Congreso se tiene que ir al Palacio de López para tomarle juramento No, estamos todos al presidente. Escúchame, Es una locura. ¿vos te imaginás que al Congreso argentino lo lleven a la Casa Rosada a tomar juramento? No puede pasar. Dale tiempo. ¿Vos pensás que eso pasaría en el Uruguay? Vamos a la democracia occidental más fuerte que es los Estados Unidos. ¿Ustedes le ven a que el Capitolio se mueva no, Casa Blanca? no de hay ninguna manera? Bueno, y Ninguna. ahora eso va a pasar porque ahora Bueno, pero hay una cuestión mundial que no excede a Paraguay, donde hoy se está planteando una nueva forma de gobierno unipersonal, o sea, una bajada de China muy fuerte con inversiones en África, en ciertos lugares de Europa, donde están empezando a promover distintos tipos de democracias. O sea, esta democracia de una sola persona, cuasi dictatorial. esa no es una democracia. Ojo. A ver, Y China no es democracia. Democracia en función de que a la gente se le brinda todo lo que necesita, tienen consumo, tienen libre mercado, tienen un montón de cosas, pero la digita una persona. No hay congreso, no hay nada. Hay un partido que vota, lo mejor para todo el mundo, dicen, che, lo mejor para todo el mundo es por acá, cumplen, no se pregunta más. Hay como una bajada muy fuerte a nivel global, ¿no? En Paraguay, que está copando espacios nuevos todo esto. O vas a África, hoy África está alineado con este modelo, países de Europa están alineando con este modelo. O sea, esta cuestión, vos decís que es un camino en ese sentido, es decir, che, empecemos a cambiar las tradiciones paraguayas, empecemos a hacer un montón de cosas que vos lo das por sentado que es imposible, porque en definitiva el camino va para ese lado. Bueno, cuando yo hablo del peligro del copamiento, y ahora le agrego otra cosa que es un retroceso en la democracia, hablo justamente de que vayamos por ese escabroso camino, Claro. porque es peligroso. El unicato, Sí. el autoritarismo, nosotros en el Paraguay lo conocemos demasiado bien. Y te voy a citar algunos nombres. José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, Francisco Solano López, Higinio Morínigo, Alfredo Stroessner. 5 personas gobernaron más de 100 años. 5 personas, ¿verdad? Entonces, la mitad de nuestra historia independiente fuimos gobernados por Dictadores. dictadores, ¿verdad? Entonces, está muy arraigado eso. Sí. Por eso es que es importante que nosotros cuidemos esa delgada línea y sobre todo la liturgia democrática. El presidente debe ir a prestar juramento ante el Congreso. Ese es un sometimiento no al Congreso, sino a la Constitución Nacional, Que está por sobre todo. que está por sobre el presidente, por sobre el Congreso, por sobre el Poder Judicial. Entonces, son cuestiones que nosotros no podemos pasar por alto. No es mera liturgia. No, claro, pero digo nomás... No, y es aparte un hay una rito, simbología en todo eso. Todo, Hay una simbología. pero es por algo, ¿verdad? Es como la Constitución Nacional para los demócratas es la Biblia, para los que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos de una manera tan grosera burlarnos de eso, ¿verdad? Pero- Porque eso no. Pero entendemos que enfrente hay gente que no cree como vos. Que de hecho la han querido cambiar, la No, quieren reinterpretar. pero la gente puede pensar lo que quiera. Sí. Es libre incluso de expresar lo que quiera. Pero la ley se tiene que cumplir, Así mismo. ¿verdad? Sí, La ¿qué ley pasa cuando no tiene que es- hacerla cumplir o no la cumple? No, la ley uno tiene que cumplir. Pero quiero retomar nomás, porque estábamos hablando de lo peligroso, del tema de González Daer, que se acuerdan que estábamos hablando Sí.
que llegamos a la parte judicial, ¿verdad? Ahora, imagínense usted lo que va a hacer. Ejecutivo, legislativo, judicial. Eso no es copamiento. Pregunto. Claro que es copamiento total del Estado, ¿verdad? Y vamos a ver cómo esto, y estaba hablando el otro día con un amigo francés, porque tenemos que recordar que nuestro sistema de gobierno republicano, ¿verdad?, deviene principalmente desde la Revolución Francesa, que marca el inicio de la era contemporánea, Sí. ¿verdad?, que es el fin de los absolutismos monárquicos, de los unicatos, de los l'État c'est moi, el Estado soy yo, ¿verdad? Que Sí. decían yo soy el Estado, yo y nadie más que yo. ¿Quién era? Sin Luis embargo, XVI, ¿verdad? el Rey Sol. Luis XVI. Y entonces a partir de allí, con la Revolución Francesa, lo que se hace es se crea el sistema republicano, división de poderes, todo, y empiezan a pulular las repúblicas en todo el mundo, entre ellas la República del Paraguay, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que entender eso y tenemos que respetar esa división de poderes. Esto no tiene cómo terminar bien, no ha terminado bien en ningún lado. Es muy peligroso que concentremos el poder. Y si no vamos a hablar de ciencia política, hablemos de música. ¿Qué decía? Creo que era Molotov o Control Machete. Si le das más poder al poder, te van a venir más joder. ¿Tomamos un café? Más café, Toma- más café. Sí, porque tenés un presupuesto en café por día, ¿eh? Estás Bueno. callado, Pablo, dale. Eduardo, se habla demasiado de estas elecciones que pasó una dura derrota. Realmente muchas personas creíamos que Frei iba a ganar. El Partido Liberal está atravesando una profunda crisis y es clave. El Partido Liberal es clave en la oposición paraguaya, ya que es el segundo partido más grande. ¿Cuál crees que debe ser el camino del Partido Liberal? ¿Debemos tener un nuevo presidente? ¿Dar nuevo liderazgo? bueno, yo pienso que el Partido Liberal necesita una profunda renovación. Ya habíamos hablado en el primer bloque sobre el tema de las ideas liberales, hablamos de la necesidad de recuperar la identidad liberal, que es la razón por la cual muchos liberales se alejaron del Partido Liberal. 3 campañas de Laín o 3 campañas de Efraín. 3 campañas Y ahí de agrego Laín, nomás lo no. que te preguntó Pablo. ¿Es una cuestión de ser testarudo o realmente no hay figura? Porque realmente vos, después de cuánto viene una figura fresca, joven como vos. Yo pienso que tenemos que trabajar en la generación de nuevos liderazgos, Dani. ¿Hay lugar o no? Claro que tiene que haber. Lo que pasa es que últimamente muchos liderazgos hacían como la planta, como el árbol de mango, ¿verdad? Trataban de cubrir todo y no dejaban crecer nada debajo. Los que entramos o irrumpimos en la escena política lo hicimos, pero luchando contra un gigante que no daba el brazo a torcer. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser más amigables con los que están viniendo. Cuando el Partido Liberal estuvo en función de gobierno en la década del 20, del 30 y obtuvo estos grandes logros que quedaron en la historia, no fue uno, no fueron 2, no fueron 3, no fueron 4, 5, 10. Eran centenas de personas que estaban preparadas para poder trabajar Sí, no. y llevar adelante esto, ¿verdad? Cuando hablamos de una institución castrense como la militar, teníamos plumas como la de Arturo Bray, gente como Carlos Ataque Fernández, que escribió después sus memorias, Pampliega, que escribió Fusil al hombro. Uno puede estar o no de acuerdo con uno u otro, pero todas personas que escribieron sendas memorias con una prosa, con una escritura, pero fantástica, ¿verdad? Hoy día debo decir, ¿verdad?, con mucha tristeza, que eso no es lo común en el ejército ni en la marina, ¿verdad? En la política es la misma cosa, ¿verdad? Nosotros teníamos gente de la talla de Enrique Bordenave, de Vicente Rivarola, de Justo Pastor Benítez, Justo Pastor Prieto, Benjamín Banks. Y estoy seguro que muchos de los nombres que yo estoy dando
o sea, dando ahora, por primera vez están escuchando algunos, ¿verdad? Porque no llegamos a estudiarlo siquiera, a analizar sus trayectorias, lo que hicieron. Nos quedamos generalmente Eligio Ayala, Eusebio Ayala, que son de repente los más conocidos, pero después, entonces nosotros tenemos que trabajar para generar una nueva generación de líderes, hombres y mujeres, que piensen en el Paraguay, que piensen en el futuro de nuestra nación. Ese es el gran desafío que tenemos. Así mismo, Edu. Y otro tema que se comenta mucho en la calle, pucha, ¿por qué es lo que le va a votar a un partido liberal si algunos candidatos son opositores en campaña? Y en esta mesa directiva que se eligió, ya varios liberales ya votaron a favor del candidato oficialista, sin demostrar por lo menos la intención de ser opositor. Y yo creo que eso a la ciudadanía le desgasta. Sí, aquí lo único que yo resalto dentro de esta tristeza que me genera el partido, que con algunos de sus referentes, es que también en la oposición algunos se han sacado la careta. O sea, hoy ya no es el Partido Liberal, no más, ¿verdad? Así, cierto, Porque cierto. muchos otros también han acompañado, ¿verdad? Claro, Increíblemente, ¿verdad? El caso de Patria Querida, por ejemplo, que nadie hubiese imaginado, ¿verdad? Kemper. Tiene un representante que es Penner y acompañó, dijo abiertamente, hablé con Santi, le voto a Ovelar. Kemper dijo, yo soy amigo de Santi, le voto. O sea, uno cuando está en función legislativa tiene que dejar de lado lo que es la amistad o cualquier cosa. Uno puede tener una amistad, todo bien, pero uno tiene que cumplir su rol. Claro. ¿Verdad? De contralor, para lo que te eligieron. Uno tiene que saber que es una posibilidad que existe y no por eso uno tiene que agarrar y consentir algo que está mal, ¿verdad? En otros partidos, el caso también de Cruzada Nacional, se dividió prácticamente el partido, ¿verdad? Si bien hubo 2 votos que estuvieron a favor de nuestra propuesta, una de ellas le votó directamente al candidato Colorado y otra se abstuvo. O sea, un poco lo que está diciendo que va a ser más de lo mismo. Lo que está por venir es más de lo mismo. Pero con la primera votación de Erico Galeano te das cuenta que tiene que ser, Por eso. no sé si más peor de lo mismo. Es algo preocupante, ¿verdad? Lo de Erico Galeano realmente es preocupante y de alguna manera, como se dice, O sea, como perdón, muestra nadie sirve esperaba un un botón. cambio tampoco, ¿no? Pero Me como acuerdo. muestra sirve un botón. Si en eso, que es básico, porque ayer el otro día le escuché a muchos legisladores decir, pero no podemos dejar de lado el debido proceso. Un desafuero. Nadie está negando debido proceso, nadie está condenando de antemano, nadie le está haciendo pérdida de investidura. Es un simple desafuero para que se someta a la justicia como cualquiera de nosotros. A Vos, mí, vos sí que no te vas a terminar cansando a vos y a la oposición ya. Porque si se empieza así luego el partido, Mira, me pongo nomás en el lugar tuyo nomás. Mira, yo te digo, Dani, respondiendo también lo que preguntó hace rato Paolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Nuestro principal desafío es aguantar. Nosotros tenemos que resistir, así nos quedemos 10, 8, 7, 5 o 2 personas. Solo no creo que me quede. No, solo ¿verdad? no te queda. Pero vamos a quedarnos unos cuantos y levantar esa bandera de decir, este sistema no da más y tenemos que cambiarlo. ¿cuándo lo proponen a Dani como senador, diputado? No. Vamos a afiliarle al Partido Mira, Liberal primero. Pues, Dani se tiene que sumar. pero todos coincidimos que es el futuro senador, en algún momento senador, ¿no? Dani se tiene que sumar de cualquier manera, porque creo que es un joven con un futuro brillante también. Necesitamos gente pensante, gente que se entregue a la patria. Y lo digo con toda sinceridad, Dani. Yo sé. Y no solamente en tu caso, en el caso de Paolo, de muchos otros jóvenes que están viendo. Increíble la cantidad de chicas, Sí. le digo, ¿verdad? Profesionales que me están escribiendo, algunas que vienen en la Argentina, otras que vienen en los Estados Unidos, están estudiando, ¿verdad? Y me parece a mí que tenemos que aprovechar ese gran talento que existe. ¿Qué opinás? como- Bueno, estamos yendo, pero quiero saber un poco tu opinión, que me parece muy interesante. ¿Qué opinas del fenómeno Payo? Bueno, yo Porque acá creo... hablamos mucho y
por un tuit, por esto. 700.000 votos. 700.000 votos de una. Tenés Yo- 6 segundos. Yo creo que capitalizó el voto de enojo, ¿verdad? Y sobre todo el voto que no fue convencido por la candidatura. ¿O tiene alegre. vida o no? Porque ya ahí en Senado ya... Y yo veo, yo creo que tenemos que hablar con él y con todos los sectores, ¿verdad? Para tratar de que no nos pase lo mismo que Y nos la pasó. última, y la cereza de este Senado fue tu compañera de Senado, que en la foto era una pendeja de 28 años hermosa y después en vivo era otra persona. Eso, Le eso gusta fue- usar filtro, dice. Eso fue normal, No, yo Ah, no bueno. quiero meterme en ese ámbito. Edu, fuerza será. Muchas Fuerza, gracias, mucha muchachos, felicidad muchas y gracias. vamos con todo. Gracias por Muchas venir. gracias. Edu. Gracias por Este venir. sábado tenés que ver los premios Paraná. Parece que Sí. hay una sorpresa por ahí. Ah, la pucha, ojalá. Por canal. No puedo decir canal, ¿verdad? Por no este canal. Por un canal. Bueno. Éxitos. Gracias, Edu, por Gracias, venir. gracias por a venir, ustedes. Edu. Gracias. Buen fin de gracias. semana.